Grabamos y presentamos. Ok. Ok. Niños. Ok. Cerramos. Bueno, entonces decíamos, fija los montos de las cuotas de acuerdo a la riqueza de cada país. Todavía quieren entrar. Ya están bien admitidos. Ok. Ya están admitidos. Ok. Después, aprueba los informes del Consejo de Administración Fiduciaria. Pues eso sí los aprueba, pero pues el Consejo no hace sesiones ya desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, hagan de cuenta que es como que es una facultad que no sirve para nada. Después, la elección de los miembros del Consejo Económico Social, ahí sí sirve. Y por ejemplo, tenemos el caso de la autorización a otros órganos de las Naciones Unidas o de organismos especializados para pedir opiniones consultivas a la Corte Internacional de Justicia, salvo el Consejo de Seguridad, que no lo necesita. Entonces, pues vaya buena función que tiene, o sea, todos le tienen que pedir permiso para pedir opiniones consultivas a la Corte Internacional de Justicia, pero si somos sinceros, pues no son unas facultades que sean verdaderamente importantes y por lo tanto, también encontramos con que pues puedes hablar y discutir y decir no le vamos a dar permiso, pero tampoco son facultades que sirvan de mucho en el manejo de la organización. Ahora, hay dos tipos de votación en el Consejo, en la Asamblea, perdón, y que son para cuestiones importantes, que se requiere una votación de 2/3 de miembros presentes y votantes. Pregunta, para mí, ¿de qué me sirve que la Asamblea tenga 2/3 de las decisiones si son decisiones secundonas? Si son decisiones que no van a aportarle nada a la organización ni al mundo. Entonces la pregunta es, ¿para qué hacen eso? Aprobar miembros, 2/3 partes. No sirve de nada. Es una facultad chafa. La situación entonces es que existe otro tipo de votaciones. Por ejemplo, las otras votaciones son pues, por simple mayoría. Se podrían considerar importantes cuestiones relacionadas con medidas o recomendaciones para mantener la paz y la seguridad internacionales, pero nada más es una discusión, es una recomendación. La admisión de nuevos miembros, la elección de miembros al Consejo Económico Social, ahí a lo mejor, o al Consejo de Seguridad, adopción de sanciones contra los miembros, tales como suspensión de derechos, privilegios o la expulsión, o cuestiones presupuestarias. Pero ninguna de ellas va a salvar el mundo. Ninguna de ellas va a ser una decisión tomada de manera mayoritaria. Entonces, realmente este derecho de votación, este sistema de votación y en sí la Asamblea General, pues es un órgano quizá el más importante, pero la verdad no se siente nada importante cuando le restas tantas capacidades a un organismo colegiado que tiene 193 Estados miembros. Y entonces, ¿qué sucede? El derecho de voto puede ser suspendido por adeudo de cuotas. Nunca se ha hecho. El primero que debería tener suspendido el derecho de voto sería Estados Unidos. Y Estados Unidos no solamente vota en la Asamblea, también vota en el consejo más importante que tiene la organización. No sirve, no tiene caso. Y eso es lo que nosotros hemos comentado. México quiere que salirse de la OEA y que se forme un tipo de Unión Europea. Pues sí, pero la Unión Europea tuvo una connotación histórica distinta. Seara Vázquez tuvo esa misma idea, decía, si dos países que son medianos o que son de potencias medias, como Alemania, como Japón, como Italia, como España, como Suiza o algún otro, dijera, vamos a armar una nueva organización internacional en donde de verdad haya democracia, de verdad haya forma de que las decisiones sean de todos y para todos, que las decisiones tomen repercusión en el mundo. La pregunta que yo me hago es,
¿Ustedes creen que los países no se irían con ellos? Para mi gusto, sí. Pero ¿qué sucede en realidad? ¿Quién es el guapo? ¿Quién es el país que va a decir, voy a romper el esquema mundial y lo voy a romper haciendo una nueva organización? Eso es lo que debió haber hecho López Obrador con la OEA. ¿No estás de acuerdo con la OEA? Salte. ¿Vas a hacer una nueva? Prepárala. Pero lo mismo que pasa con la consulta de presidentes. Voy a pedir, preguntarles a ustedes si debo aplicar o no debo aplicar la ley. Y entonces, ¿qué sí pasa? Pues si no sé, si no me la permiten aplicar, porque salió el no como respuesta, me excuso por diciendo, es que los ciudadanos no quisieron. Y si dicen que sí y no lo hago, les estoy demostrando a los expresidentes que tengo poder. Es lo mismo. Tomas tus pantaloncitos y dices, ¿sabes qué? No quiero pertenecer a la ONU, me separo. ¿Hay alguna repercusión en eso? Pues hasta donde yo sé, nadie puede estar en un lugar donde no quiere. Sobre preparar una nueva OEA, pues ve las situaciones que tiene la OEA y entonces plantea con los países con los que tú quieres juntarte. Quiero organizar esto y esto y esto y esto. Sin embargo, dice la canción que mucho, que no quiere irse el que mucho se despide. Pues el señor no quiere armar una organización internacional porque lo está anuncia y anuncia y anuncia y diciendo y diciendo y diciendo y no lo hace. Entonces ahí tenemos un serio problema. Bueno, pues es la misma situación aquí. En la votación de las Naciones Unidas, en la Asamblea, pues mientras no tenga de verdad una situación administrativa que le ocasione decisiones dentro de la organización, va a seguir siendo igual de chafa. No va a existir. Ahora, la asamblea, para cumplir con sus funciones, se deriva en mesas de trabajo que se conocen como comisiones. Y hay comisiones ordinarias, hay comisiones extraordinarias, hay comisiones específicas. Por ejemplo, las ordinarias tenemos la primera comisión, que es para desarme y seguridad internacionales, la segunda comisión para asuntos económicos y financieros, la tercera comisión para asuntos sociales, humanitarios y culturales, la cuarta comisión para asuntos de descolonización y tenemos, por ejemplo, la quinta comisión para asuntos administrativos y de presupuesto y la sexta comisión para asuntos jurídicos dentro del seno de la organización. No está haciendo, no va a ser trabajo de decisión, eso corresponde a la Corte Internacional de Justicia, pero pues todos necesitan tener una comisión o una oficina de asuntos jurídicos. Después las especiales, tenemos la Comisión de Política Especial, que estaba unida a la de descolonización y trata de otro tipo de asuntos políticos, incluyendo operaciones de mantenimiento de paz y de información. Está la Comisión de Procedimiento, que incluye la Comisión General y la Comisión de Credenciales, que es netamente administrativa. Las comisiones ad hoc que tratan algunas cuestiones específicas. Entre otras, podemos hablar de la Comisión Consultiva sobre los Usos Pacíficos de la Energía Atómica, la Comisión para los Prisioneros de Guerra y la Comisión para el Sudoeste Africano. Todos estos problemas derivados de la Segunda Guerra Mundial y de otras guerras, porque la de prisioneros de guerra, hay que recordar que pasó la Segunda Guerra Mundial, se generó la Guerra de Corea, donde hubo prisioneros de guerra, la de guerra de Vietnam, donde hubo prisioneros de guerra, y también pues tenemos las actuales, como el caso de la guerra de Irak-Irán, tenemos el caso de la guerra de Estados Unidos contra Afganistán y contra todos los países que eran, según esto, semilleros de terroristas, pues ahí tenemos el caso. Y el sudoeste africano, donde está Liberia, está Chad, está Costa de Marfil, tiene un montón de broncas. Entonces, pues siempre han sido territorios muy difíciles. Esas son lo que hace la comisión ad hoc para ciertos aspectos, ¿sí? Después tenemos las comisiones permanentes, que es la Comisión Consultiva de Asuntos Administrativos y de Presupuesto, que tiene relación con otras dos que vimos anteriormente, y la Comisión de Cuotas. Después tenemos la Comisión de Derecho Internacional. Esta sí tiene una importancia muy especial porque está formada por 34 miembros elegidos por la Asamblea para periodos de 5 años. Se supone que deben ser expertos internacionalistas y que se encuentren en ella
representadas todas los sistemas jurídicos del mundo. Es decir, que haya un europeo, que haya un asiático, que haya un africano, que haya alguien de América Latina y que haya también personas del common law. También tiene que, la labor es realizar proyección y codificación del derecho internacional, y la producción de esta comisión ha dado lugar a un sinnúmero de tratados. Decía Seara Vázquez en alguna edición anterior, son más de 300 proyectos de leyes, de proyectos de convenciones, y de esas 300 se han aprobado cerca de 200 tratados al respecto. Eso quiere decir que pues sí funciona bastante bien. Y tenemos como última la Comisión Interina o Pequeña Asamblea. En esta la URSS decía que no, pero fue creada en 1947 para funcionar provisionalmente hasta en tanto que hubiera labores ordinarias. Técnicamente es como una comisión permanente del Congreso de la Unión, esta pequeña asamblea, pero solamente funciona cuando la Asamblea General no tiene sesiones. Y a partir de 1950 se establece en ella la Comisión de Buenos Oficios, y a la fecha examina los procesos de arreglo pacífico de las controversias entre países. Eso es lo que hace la Comisión Interina o Pequeña Asamblea. El que sí, como dicen por ahí, es el que sí truena las papas ahí con las Naciones Unidas, pues es el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad está formado por 15 países, 5 de ellos de manera permanente. Esos 5 países son Estados Unidos de América, Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Francia, China y la República Rusa, que tomó el lugar de la antigua Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Los otros 10 miembros son electos por la Asamblea General, son para periodos de 2 años. Técnicamente, de los 15, 10 son no permanentes y cada año se renuevan 5, teniendo la posibilidad de reelección los que salen. Técnicamente los Estados miembros solo tienen a un representante en él, no tienen la facultad de los 5 que establece la Asamblea General, y es el responsable de las operaciones de mantenimiento de la seguridad y la paz internacionales. No actúan libremente, se supone que deben de cumplir los lineamientos de la Carta de San Francisco, y tienen facultades de investigación y de mediación cuando hay estados en conflicto para que resuelvan pacíficamente sus controversias. Pero si no las quieren resolver y yo encuentro que el Consejo de Seguridad encuentra que hay algún culpable, puede usar los medios coercitivos de las Naciones Unidas. Y los medios coercitivos es convocar a todos los países miembros que manden a sus ejércitos, y entonces atacamos todos juntos. Ese es el sistema de los medios coercitivos de las Naciones Unidas. En la historia, solamente una vez se han puesto de acuerdo para hacer eso. ¿Cuál fue esa vez? En 1991, en la tormenta del desierto, cuando Kuwait es invadida por Irak, y entonces todos los miembros de las Naciones Unidas, liderados por Estados Unidos, van a decirle a Saddam Hussein: salte de Kuwait, y si no lo haces te vamos a caer con bombazos. Y le cayeron con bombazos, y el pobre Saddam Hussein nada más se iba a ocultar para no tener problemas. Y después, unos años más tarde, cuando estaba George Bush hijo, el George Bush padre fue el que inició la guerra, la tormenta del desierto, pero George Bush hijo, que no le caía nada bien Saddam Hussein, y yo no sé si quiso terminar la obra del padre, fue el que intervino en Irak para quitar a Saddam Hussein y mandarlo a la horca. Eso fue lo que sucedió. Ahora, con apoyo del Comité de Estado Mayor, va a planear todo el reglamento del control de armamentos a nivel nuclear, al control de armamentos a nivel internacional. No hace funciones de, le voy a decir a Estados Unidos que ya no venda armas, ni que ya no se puedan, ya no se puedan tener armas en las casas. No, estamos hablando a nivel internacional. Eso es la situación del control de armamento. Ahora bien, en el Consejo de Seguridad, cada estado tiene un voto, y hay 2 tipos de votación, igual que en la Asamblea. Cuestiones de procedimiento que se resuelven con 9 votos, no importa de cuáles, pero para todas las demás cuestiones, que desgraciadamente las otras cuestiones son las importantes,
se tiene que resolver con 9 votos que incluyan los de los 5 miembros permanentes. Esto da un sistema de votación que es complicado, principalmente si un Estado quiere evadir una resolución o o que necesitan o van a votar algo que vaya en contra de sus intereses. Obviamente ellos pueden bloquear y obviamente ese bloqueo se hace con un llamado voto calificado. Por ahí hay algunos autores o algunos maestros que dicen que es el derecho de veto. No, el derecho de veto es interno. Acá se llama voto calificado, pero si no están los votos calificados, a lo mejor puedes bloquear votaciones. Aquí la situación está en que si es una abstención, no se considera que es un voto negativo, simplemente es un voto que no se dio, pero como son decisiones importantes y tienen que ir los 5 miembros permanentes, pues lo más seguro es que se va a tener que aplazar hasta que un estado diga, pues sí voy a votar o no voy a votar, pero la ausencia se considera abstención y deja en suspenso todas las situaciones. Dice algunos autores, la ausencia es una violación a la obligación que tienen los estados representantes, representados en el Consejo de Seguridad, de tener a sus representantes de disponibles para cualquier decisión del Consejo. Pero a final de cuentas, no deja de ser solamente la posición de la doctrina. A final de cuentas, una abstención pues para cualquier votación porque se requieren forzosamente los 5 votos de los miembros permanentes. Por lo tanto, ahí tenemos un amarre por parte de estos países porque definitivamente tienen a la organización prácticamente tomada de una parte vulnerable que es el hecho de que no se puedan tomar decisiones. Y una organización que no tiene facultad para tomar decisiones cuando su labor dentro de todo esto es cuidar la paz y la seguridad internacionales, pues es algo que está, híjole, pues es una visión de un pobre animal castrado, pues tendrá todo para reproducirse, pero no tiene lo esencial. Y entonces, pues hace que la Organización de las Naciones Unidas, pues dependa mucho de esos países que son los permanentes. El Consejo de Seguridad no realiza sesiones ordinarias, aunque se supone que los Estados miembros no pueden estar lejos de la sede. La celebración de las sesiones no son únicamente en la sede de las Naciones Unidas, pueden darse en otros lugares, pero tienen que estar los miembros del Consejo. El Consejo puede establecer los organismos subsidiarios que considere convenientes y la presidencia se turna cada mes entre los países manejando un orden alfabético. Como son 2 años y son 15, pues obviamente, habiendo 24 meses, pues puede ser posible que alguno de los estados vuelva a repetir, pero se supone que existe esa relación de meses dentro de los 2 años que duran cada uno de los miembros no permanentes. Y obviamente, pues participan también Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia. El Consejo Económico y Social. Este es otro organismo muy importante, tiene 54 miembros electos por la Asamblea para periodos de 3 años. Cada año se eligen 9 y los miembros salientes pueden ser electos de manera inmediata. Cada Estado miembro está representado por una sola persona y su función es promover mejoras de orden social y económico. Y sus facultades están aquí, iniciar o hacer estudios e informes respecto a asuntos de carácter económico, social, cultural, educativo, sanitario, haciendo recomendaciones sobre estos asuntos a la Asamblea General o a los organismos especializados. También puede hacer recomendaciones a la Asamblea en materia de derechos humanos y libertades fundamentales del hombre. Puede formular con proyectos de convención para las materias de su competencia y someterlos a la Asamblea General. Puede convocar a conferencias internacionales sobre las materias de su competencia y a realizar labores de asistencia e información para el Consejo de Seguridad o bien para los organismos especializados o a algún otro miembro de la organización con aprobación de la Asamblea General. Aquí el procedimiento es que en el Consejo Económico Social se decide por simple mayoría, no hay votación calificada, cada miembro tiene un voto, puede crear las comisiones que consideren necesarias, sesiona regularmente 2 veces al año y puede convocar a sesiones extraordinarias cuando lo necesite. A invitación del Consejo, cualquier Estado puede ir a defender su punto,
Sin embargo, no tiene voto. Lo mismo ocurre si hay un organismo especializado, puede ir a discutir, pero no tiene voto. Y para su funcionamiento se han creado varias comisiones económicas regionales. De esto había hablado el maestro Rosales en la de Afganistán, donde hablábamos del Fondo Monetario, de algunas cuestiones fundamentales de lo que quiso hacer con el CELAC. Tenemos la Comisión Económica para Europa de 1947 y la Comisión Económica para Asia y el Extremo Oriente. Las finalidades de estas comisiones fueron tratar de desarrollar la ayuda y programar la ayuda a los países europeos y a los países asiáticos que terminaban muy dañados por la Segunda Guerra Mundial. Por eso en 1947 el Plan Marshall y el plan con Japón, en la cual se organizaron y se reorganizaron las empresas de esos países. Estos tuvieron éxito, pero un año después apenas se hizo la Comisión Económica para América Latina, que es conocida como la CEPAL, que tanto agradeció López Obrador en su participación en la cumbre del CELAC. Pero aquí el problema es que desde 1948 a la fecha ha sido un completo fracaso. La CEPAL ha intentado hacer uniones o integraciones americanas, latinoamericanas principalmente. La primera se dio por la ALADI, o no, la LALC, que es la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, fracaso. Y después se dio la ALADI, la Asociación Latinoamericana de Integración, completo fracaso. Y ahorita con los intentos del CELAC también hubo una participación por parte de la CEPAL. La realidad está en que, desde mi punto de vista, no creo que se vaya a lograr la integración latinoamericana. Son muchos problemas los que hay. Tal vez puede haber sido un buen inicio lo de CELAC, pero si no está Brasil, estamos hablando de que no hay una economía fuerte que nos ayude a de veras salir. Y desgraciadamente toda la grilla que se soltó en esa reunión nos hace ver que estamos muy lejos de lograr precisamente esa integración económica y por lo tanto la CEPAL no ha servido para nada. Pero bueno, o sea, de algo debe de rendir informes al Consejo Económico y Social. En 1958 se da la Comisión Económica para África, que tampoco ha servido de mucho, y en 1973 la Comisión Económica para Asia Occidental, países árabes. Los países árabes tienen un gran problema de desarrollo, principalmente porque sí pueden ser países muy ricos, tienen mucho petróleo, pero el petróleo ha servido para que los jeques, las cabezas de estos estados árabes, vivan como reyes, aunque la población general pues no sabe cómo enfrentar la pobreza o tiene situaciones de pobreza muy fuertes y los jeques tienen una posición muy desahogada. Sí es cierto, Qatar, que va a ser la sede del próximo mundial, nos va a mostrar cómo es estas condiciones, principalmente porque no dudo que pasen los grandes edificios de Qatar, pero vamos a tener que ver en algún momento los barrios pobres de los países árabes. En Egipto, por ejemplo, les dicen a los turistas, por favor, si usted va a estar solo, nada más vaya a los sitios donde hay mercado, donde de verdad puede usted estar. Si usted se avanza más allá de una zona de mediano prestigio, no podemos garantizarle su seguridad. Y por ejemplo de agua, pues les dicen no tome agua, tome Coca-Cola o vino, pero no tome agua en esos lugares. O embotellada, que también las hay, pero no tome agua, preferible que tome otras cosas porque el agua está muy contaminada y es muy difícil. Y esa es la que toma la población. ¿Cómo no podemos pensar que desgraciadamente en esos lugares hay personas que viven en completa opulencia y hay personas que viven en completa pobreza? Pero bueno, esa es la Comisión Económica para Asia Occidental, también no ha servido de mucho para el manejo de sus condiciones. Y tenemos la Secretaría General. La Secretaría General es un secretario y del personal que éste necesite para cumplir su función. Aquí la situación es que el secretario general es electo por la asamblea, sí, pero adivinen recomendado por quién.
Adivinaron, Consejo de Seguridad. Si al Consejo de Seguridad no le gusta, no lo recomiendan y por lo tanto ni siquiera puede pasar a la votación. No se ponen nunca ternas o duetos que vayan a ser candidatos. Va uno y técnicamente es el único que hay y si no lo aprueba la asamblea, la verdad es que van a buscar a otro y van a hacer exactamente el mismo procedimiento. No hay ternas, no hay presentación, no hay campañas. Eso es lo cierto. Si bien es cierto, el secretario general es el funcionario administrativo con más alto rango en la administración de las Naciones Unidas, pues también es un corre ve y dile. Señores, hay problemas en Corea. A ver, ¿dónde está el secretario general? Váyase a Corea. Oiga, y hay problemas en África. Vente de allá de Corea y vete a África. Oye, hay problema en América Latina. Ah, pues salte de África y vete a América Latina. Es un trabajador que está muy presionado. Todas las sesiones de la Asamblea General deben estar presididas por un funcionario de la Secretaría General. En el Consejo de Seguridad también debe de haber un representante de la Secretaría General. Entonces, obviamente, tienen un personal muy amplio, pero sí es muy importante comentarlo que pues sí es un funcionario con muchas obligaciones. Rinde sus informes anuales a la Asamblea fundamental, pues tienen todos que rendirle, pero no le puede rendir cuentas. Eso es algo muy importante. Puede llamar la atención del Consejo de Seguridad, ahí sí, porque ellos sí son los que deciden, en cualquier asunto que ponga en peligro la paz y la seguridad internacionales. Es imparcial, se supone, y debe de respetar la Carta de las Naciones Unidas. Los secretarios de las Naciones Unidas han sido Trygve Lie, que no es Tribilín, es Trygve Lie, es de Noruega, fue secretario de 1946 a 1952. Termina por renuncia. Después Dag Hammarskjöld, de Suecia, Noruega y Suecia, que son casi hermanos, bueno, pues fueron los primeros que dieron secretarios generales. Él estuvo de 1953 a 1961, donde en una operación al Congo cae su avión a tierra y muere. Entonces, a partir de 1961 hasta 1971, el secretario general de las Naciones Unidas es el birmano U Thant. Si ustedes han leído libros de Mafalda o caricaturas de Mafalda, Mafalda se mofa mucho de las Naciones Unidas y de Yutan. Yutan era el secretario de las Naciones Unidas en los tiempos de las caricaturas de Mafalda. Él está de 1961 a 1971 y termina sus funciones, por expiración de funciones, termina su cargo. Después el austriaco Gerd Ballheim, que es secretario de las Naciones Unidas del 72 al 81, también por expiración de funciones deja el cargo, pero llama la atención de Gerd Ballheim. Siempre se mantuvo muy diplomático, muy aparte, fue presidente de su país, pero en los últimos años de su vida resulta ser que se descubrió que él había pertenecido a las juventudes hitlerianas. Entonces fue un escandalazo que cayó muy abajo en el nivel de popularidad y terminó sus días denostado. Después tenemos a nuestro latinoamericano, el peruano Javier Pérez de Cuellar. Él estuvo de 1982 a 1991, termina por expiración de funciones. Boutros Ghali de Birmania, él solamente estuvo un periodo de 92 a 1996 y termina su encargo y no se lo renuevan. Aquí el punto es que Boutros Ghali había prometido que iba a haber un cambio radical en la Organización de las Naciones Unidas, cuestión que no le cayó para nada al presidente de Estados Unidos y obviamente en la reelección pues no tuvo el apoyo de los Estados Unidos, que sí tuvo, por ejemplo, Kofi Annan, que fue el siguiente secretario. Boutros Ghali se tuvo que terminar su periodo y entonces Kofi Annan, que hizo reformas a las Naciones Unidas, pero más de tipo administrativo y cosmético a situaciones de fondo, y entonces Kofi Annan de Ghana lidera las Naciones Unidas de 1997 al 2006. También termina su cargo y entra el coreano Ban Ki-moon, coreano del sur.
Él estuvo del 2006 al 2016 y también termina su encargo por expiración del mismo. Y Antonio Guterres es portugués. Él asume el rol de secretario de secretario general de las Naciones Unidas en diciembre de 2016. Este diciembre de 2021 tendríamos que saber si va a haber una renovación del cargo o si se retira el puesto y entonces habrá un nuevo secretario general de las Naciones Unidas. ¿Ok? El personal de la Secretaría es elegido por el propio secretario. El secretario general debe tener el personal de todos los órganos de las Naciones Unidas y para su designación solamente hay dos reglas. La primera, que se asegure el más alto grado de eficiencia, competencia e integridad. Y la segunda, que haya una representación de todos los países lo más geográficamente posible. Esas son las condiciones que marca en este caso el cargo de secretario general. Muchas veces me preguntan, oiga, ¿es posible trabajar en las Naciones Unidas? Sí es posible, pero para eso necesitarían considerar que tienen que hablar muy bien inglés y si tienen la gracia de hablar otro idioma, aparte del español y el inglés, perfecto. Segundo, ir a la representación de las Naciones Unidas a pedir informes. Por ejemplo, yo todavía tengo entendido que la representación de las Naciones Unidas en México está en Presidente Mazarik 121, si no mal recuerdo, y pues ir a pedir informes y si en esta les van a hacer exámenes seguramente, pero si los pasan, pues los van a mandar llamar de Washington o para Viena o para Nueva York o para algún otro lugar donde las Naciones Unidas puedan tener alguna representación. Y pues ahí empiezan a hacer su chamba. Esa es la situación con las Naciones Unidas. El sueldo, pues es equivalente como para iniciar, equivalente a unos 30,000 o 40,000 pesos mexicanos, que pues la verdad ya es un buen sueldo y aparte la situación de que van a tener oportunidad de viajar por el mundo, los pueden colocar en cualquier lugar donde las Naciones Unidas tengan representación y a lo mejor con eso pues pueden conocer algo del mundo. ¿Ok? Muy bien. Faltan 7 minutos, 6:39. Y entramos a los organismos especializados. Las Naciones Unidas pues trata de ser lo más amplia posible, pero definitivamente no se puede lograr si no fuera por estos organismos especializados. Estos organismos especializados dependen de alguna forma de las Naciones Unidas, pero tienen situaciones muy específicas. Ahí es donde tendríamos que ver un poquito más la situación de los organismos especializados. Vamos a empezar con la abuelita de las organizaciones internacionales, porque desde que se creó fue organización internacional y porque desde que se creó fue parte de la Sociedad de Naciones y después, cuando se creó la ONU, fue parte de las Naciones Unidas. La Organización Internacional del Trabajo, OIT por sus siglas en español, ILO por sus siglas en inglés. Esta organización es creada en 1919, ya cumplió 100 años, y es parte de las Naciones Unidas desde 1946. Técnicamente pasa con el patrimonio de la Sociedad de Naciones a las Naciones Unidas. Su composición es tripartita, o sea, hay trabajadores, hay patrones y hay estados. Su sede está en Ginebra, en Suiza, y su propósito es promover las medidas para mejorar las condiciones de los trabajadores que obviamente son de tipo internacional. Y por ejemplo, como que pues, trabajadores de los barcos, también trabajadores de los aviones. Hay algunas cuestiones que se manejan de manera internacional, por ejemplo, los trabajadores de los puertos, que por ejemplo ustedes pueden decir un jóvenes, es medida internacional, un hombre no puede cargar más de 50 kilos. Entonces, si sus novias están un poquito pasaditas, pues les tienen que decir por norma internacional, no puedo cargar más de 50 kilos, a ver cómo le haces. ¿Ah? Público difícil. Ok, muy bien. Entonces tenemos la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Esta, por sus siglas en español, sería
ONU-AA, pero es más conocida por sus siglas en inglés, FAO, Food and Agriculture Organization. Esta es creada en 1946, parte de la ONU en 1946. Su sede está en Roma, en Italia. Sus fines son facilitar el intercambio de información respecto a la agricultura y la alimentación, promoviendo el desarrollo agrícola y facilitando la asistencia técnica para ello. Es una organización muy importante para aquellos lugares donde la comida escasea y obviamente sus finalidades están muy apegadas a las condiciones de la alimentación en el mundo. También tenemos la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que en español es ONUSC y por sus siglas en inglés es más conocida, la UNESCO, United Nations Education, Science and Culture Organization. Es de 1946, desde la ONU el mismo año. Su sede está en París, Francia, y su finalidad es contribuir a la paz y la seguridad internacionales, promoviendo la colaboración de las naciones a través de la ciencia, la educación y la cultura. Después tenemos a la OASI, o en inglés la ICAO. Esta es creada en 1944, parte de la ONU en 1947. Su sede se encuentra en Montreal, Canadá, por fin uno americano. Su función es facilitar todos los aspectos de la navegación aérea internacional de tipo civil, la que es de pasajeros, que se traslada en un avión de un país a otro. Ese es el tipo de funciones que tiene la organización OASI. Después tenemos el grupo del Banco Mundial, que esto ya habíamos advertido. El Banco Mundial no es un grupo, no es una organización, es un conjunto de organizaciones. Por lo tanto, no podemos decir que el Banco Mundial existe. Es el grupo del Banco Mundial. Técnicamente está formado por diversos organismos, su sede está en Washington y lo forman. Uno, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Este sí es el Banco Mundial. Fue creado en 1944 en la reunión de Bretton Woods y es parte de las Naciones Unidas desde 1947. Su propósito es promover el desarrollo económico de los estados, facilitando fondos y promoviendo inversiones de capital extranjero. Sin embargo, pues este banco no ha sido tan bueno como pudiera uno pensar. ¿Por qué digo esto? Alguna vez Japón no permitió que coches americanos, coches de fábricas como la Ford, General Motors, Chrysler, entraran en Japón. Entonces, Bill Clinton les dijo, sí, órale, sí, no hay bronca, va. Pero el punto es que de pronto Japón tuvo una recesión y entonces lo primero que hace es pedirle al al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, fondos, o sea, dinero. Y díganme si Japón no les va a pagar, pues es obvio que sí. ¿Qué hizo Estados Unidos? Movió sus influencias y no le prestaron nada a Japón. Y entonces, ¿qué tuvo que hacer Japón? Pues le tuvo que decir a Estados Unidos, órale, va, que vengan tus coches. Y solamente así tú pudo obtener el crédito. Por eso llama mucho la atención de que por qué tienen su sede en Washington, pues porque Estados Unidos es así con el dinero. Cuando no obtiene lo que quiere, te forza de otra manera. Entonces, pues es una de las características que van a tener este tipo de organismos. Obviamente, después tenemos el Fondo Monetario Internacional, viejo conocido de México, creado en 44 con Bretton Woods y parte de la ONU en 47. Su finalidad es asegurar la estabilidad de los cambios. Ya se me va a acabar el tiempo de la segunda sesión, voy a dejar de compartir y voy a cortar para que empecemos la tercera sesión de inmediato. ¿Ok? Ahorita nos vemos.